Dicen los viejos del desierto, que el sol no perdona, compadre. Quema la piel como si fueran brasas, y seca las gargantas hasta que los rezos se vuelven polvo en la boca. Pero aún así, hubo un hombre que no solo enfrentó al desierto, sino también a un coronel desgraciado, que esclavizaba a los suyos como si fueran bestias. Ese hombre fue Emiliano Zapata, el caudillo del sur, y lo que hizo en aquellos parajes se volvió leyenda. De veras, bienvenido al canal Cuentos de Zapata. Dinos desde dónde nos estás escuchando, compadre, porque esta historia viene cargada de arena, sangre y justicia. Déjanos tu like y agárrate, porque lo que viene te va a erizar hasta los huesos. Corría la segunda década del siglo XX, en pleno hervor de la revolución. El país estaba partido en 1000 pedazos, como tortilla mal cortada, y en cada rincón aparecía un tirano con uniforme y galones, creyéndose dueño de la vida y de la muerte. En los límites de Sonora y Chihuahua, donde el desierto parece un océano de piedra y espinas, se había asentado un coronel que mandaba más con el látigo que con la ley. Lo llamaban coronel Alcázar An, hombre alto, de bigote engomado y mirada fría, de esas que atraviesan como cuchillo, sin necesidad de palabra. El desgraciado se adueñó de un rancho enorme, con pozos de agua que mantenía bajo llave, como si fueran tesoros. Quien quisiera beber, debía pagar con trabajo forzado, y si alguien se rebelaba, el coronel lo mandaba amarrar a un mezquite bajo el sol, hasta que se le desprendiera la piel como cuero viejo. Los pobres campesinos, compadre, no tenían salida. Mujeres, niños y ancianos fueron obligados a servir en sus tierras a cargar costales, arar con las manos y dormir en chozas que apenas servían de sombra. Muchos ya no tenían fuerzas ni para rezar. Una tarde, en medio del sopor, los caporales del coronel reunieron a toda la gente en la plaza polvorienta del rancho. Con un cigarro entre los labios, Alcázar les habló con voz áspera. Aquí no hay más Dios que yo, ni más ley que mi palabra. El que quiera agua, que me sirva. El que quiera pan, que me obedezca. Y al que no le guste, pues ni modo. El desierto se lo traga. Algunos se santiguaron, otros bajaron la cabeza, y unos cuantos lloraron en silencio. Nadie se atrevía a levantar la voz. Pero la fama del coronel empezó a correr como viento norte. Llegó a oídos de arrieros, de rebeldes, y hasta de mujeres que llevaban cartas escondidas bajo el rebozo. Y fue cuestión de tiempo para que esa noticia atravesara sierras y cañadas, hasta caer en manos de Emiliano Zapata Ala en el sur. El caudillo ya había visto muchos abusos en Morelos, ya había escuchado demasiados lamentos de campesinos sin tierra, pero lo que le contaron de Alcázar le prendió la sangre. ¿Esclavos en pleno desierto?, preguntó, con la ceja fruncida. ¿Un coronel jugando a ser amo de almas? Pues eso no lo voy a permitir. Zapata sabía que enfrentarse al desierto no era cosa sencilla. Ni los caballos aguantaban tanto sol, ni los hombres tanta sed. Pero también sabía que dejar a ese coronel seguir con sus abusos era como permitir que el demonio se paseara libre por México. Mientras tanto, la vida en el rancho se hacía cada vez más insoportable. Un anciano llamado Don Matías, que había sido peón libre antes de que Alcázar llegara, recordaba con voz cascada los días en que la comunidad compartía el agua sin miedo. Ahora hasta los rezos se los lleva el viento, decía entre lágrimas. Ya ni los santos quieren mirarnos, porque estamos encadenados. Su nieta, Lupita, apenas de 15 años, se partía las manos trabajando en el campo bajo órdenes de los soldados del coronel. Sus dedos, antes suaves como flor de bugambilia, estaban llenos de ampollas, y aún así, cuando escuchaba los murmullos de que algún día llegara Zapata, se aferraba a esa esperanza, como quien se agarra de un rosario en plena tormenta. El coronel, sin embargo, se creía intocable. En sus banquets, mientras bebía mezcal importado de la capital, solía reírse de los rumores. Zapata, ese indio nunca se atreverá a cruzar el desierto. Aquí el sol lo va a deshacer antes de que toque mis tierras, decía, levantando su copa. Sus oficiales aplaudían, serviles, temerosos de contrariar al patrón. Pero en sus corazones, sabían que un hombre como Zapata no se quedaba quieto cuando había injusticia. El desierto, compadre, parecía ser aliado del coronel. De día era un horno, de noche, un cuchillo helado. Las dunas se movían como serpientes, y los coyotes aullaban como almas perdidas. Nadie en su sano juicio se atrevía a atravesarlo con un ejército. Nadie, excepto Emiliano Zapata, porque Zapata no caminaba solo, lo acompañaba la justicia de los pobres, la fe de los campesinos y la rabia acumulada de quienes ya no tenían nada que perder. Y esa fuerza, dicen,
es más poderosa que cualquier sol o tormenta. Así comienza esta historia, compadre, la de el día que Zapata desafió al desierto para arrancar a los esclavos de las manos de un coronel. Lo que viene a continuación es el relato de cómo un pueblo humillado encontró esperanza en medio de la arena ardiente, y como un caudillo del sur se convirtió en tormenta para un tirano del norte. Pero no te me vayas, porque apenas estamos encendiendo la mecha de esta pólvora. La verdadera batalla apenas está por empezar. Dicen que la verdadera esclavitud no siempre se carga en los grilletes, compadre, sino en el miedo que te clava al suelo y no te deja ni soñar. Y eso era justo lo que pasaba bajo el mando del coronel Alcázar. El desgraciado había convertido el desierto en un campo de castigo. A cada campesino lo marcaba no con hierros sino con la sed. El agua, ese regalo divino, estaba encerrada en pozos vigilados por soldados armados hasta los dientes. Ni un jarro se sacaba sin la bendición del coronel, y claro, su bendición costaba sudor y lágrimas. Los hombres trabajaban desde antes que el gallo cantara, hasta que la luna subía pálida sobre las dunas. Tenían que cargar piedras, abrir surcos en la tierra seca, y acarrear costales de maíz que ni siquiera les pertenecía. Todo iba a los graneros del coronel, quien presumía su abundancia mientras el pueblo comía tortillas duras y frijoles mal cocidos. Las mujeres, compadre, no la pasaban mejor. Muchas eran obligadas a cocinar para los soldados, a lavar uniformes ensangrentados o a servir como sirvientas en la hacienda. Y las más jóvenes, Dios las guarde, vivían con el miedo de ser llamadas a la fuerza para entretener al coronel y sus oficiales. Una de ellas, Lupita, la nieta de don Matías, se convirtió en símbolo del dolor de todos. Cada vez que los caporales la mandaban a llevar agua a los barracones, todos rezaban en silencio, temiendo que el coronel posara sus ojos sobre ella. Había castigos para cualquiera que mostrara el mínimo gesto de rebeldía. Un campesino llamado Evaristo se negó un día a entregar el poco maíz que había reservado para su familia. Alcázar lo hizo colgar de los brazos en la plaza, bajo el sol ardiente, mientras sus hijos miraban con lágrima. «Para que aprendan que aquí no hay voluntad más que la mía», gritó el coronel, encendiendo su puro. El pobre Evaristo quedó inconsciente, y aunque sobrevivió, jamás volvió a enderezar la espalda. Caminaba encorvado, como si el desierto le hubiera quebrado el alma. En las noches, cuando el silencio parecía un manto de muerte, los esclavizados se reunían en secreto alrededor de fogatas diminutas, apenas para alumbrarse el rostro. Allí contaban sus penas, allí rezaban, allí dejaban escapar un suspiro de esperanza. «Dicen que Zapata anda peleando por los pobres», susurraba don Matías, «que donde llega, reparte las tierras y castiga a los tiranos. Pero nunca se atreverá a cruzar hasta aquí», contestaban otros, incrédulos. «El desierto es nuestro verdugo, y el coronel lo sabe». Y aún así, cada noche, alguien soltaba un Dios lo quiera antes de cerrar los ojos. El coronel, como buen cobarde disfrazado de poderoso, se alimentaba del miedo ajeno. Se paseaba por el rancho montado en su caballo negro, con botas relucientes y pistolas cromadas. «Mírenme bien», decía, «yo soy el único dueño de estas tierras, y mientras respire, ninguno de ustedes será libre». Los niños lo veían como a un demonio vestido de soldado. Algunos se santiguaban al paso de su caballo, otros corrían a esconderse detrás de las faldas de sus madres. La injusticia llegó a tal punto que hasta los soldados empezaron a murmurar. Muchos de ellos eran reclutas forzados, hombres arrancados de sus pueblos, para servir bajo la bandera del coronel. En sus corazones hervía la vergüenza de tener que apuntar sus rifles contra campesinos indefensos. Uno de esos soldados, un muchacho llamado Rafael, comenzó a dejar escapar migajas de esperanza. En secreto, pasaba mensajes a los prisioneros: «Aguanten, que Zapata no tarda. Yo he escuchado que sus hombres ya preguntan por este rancho». Aunque nadie sabía si era cierto, esas palabras se esparcían como chispa en el ocaso, encendiendo corazones apagados. Pero el coronel no era tonto. Sabía que la fama de Zapata cruzaba montañas y ríos, y que tarde o temprano, esa sombra llegaría hasta Elan. Por eso, reforzó sus guardias, mandó a excavar trincheras alrededor de la hacienda y juró que ningún indio del sur se atrevería a desafiar su reino de arena. Lo que no entendía era que el desierto, por más cruel que fuera, no podía detener la voluntad de un pueblo, y menos aún, la de un caudillo que había hecho pacto con la justicia de los pobres. Mientras tanto, Lupita seguía cargando cántaros de agua, don Matías seguía rezando al pie de su catre, y Evaristo, encorvado,
Repetía entre dientes, algún día, pagará este desgraciado. Algún día, compadres, y ese algún día ya estaba escrito en el horizonte, aunque el coronel no lo sospechaba. Porque en ese momento, al sur de esas tierras, un grupo de jinetes comenzaba a reunir provisiones y a afilar machetes. Al frente iba un hombre moreno, de sombrero ancho y bigote firme, que miraba el mapa del desierto con la serenidad de quien se sabe llamado por el destino. Ese hombre era Emiliano Zapata. Dicen que el miedo es como el polvo del desierto, compadre, se mete en la piel, en la garganta y hasta en los sueños, hasta que te acostumbras a respirarlo sin darte cuenta. Así vivía la gente bajo el yugo del coronel Alcázar, en un silencio tan pesado que ni los grillos se atrevían a cantar por las noches. Las jornadas eran inhumanas. Desde que el sol salía, ardiente como brasa recién sacada del fogón, los hombres eran arreados como bestias. Tenían que excavar canales en tierra seca, cargar leña, arrear ganado que ni siquiera era suyo. Si alguno caía rendido, los caporales lo arrastraban hasta la sombra de un mezquite, no para ayudarlo, sino para dejarlo tirado. El que no sirve, que se lo coma el desierto, decían con una risotada. Más de uno se quedó allí, convertido en polvo antes de que llegara la aurora. El coronel Alcázar no mostraba piedad. Al contrario, cada desgracia le parecía un recordatorio de su poder. Miren cómo el sol me obedece, decía con arrogancia, mientras señalaba los cuerpos agotados. Ni Dios manda aquí, solo yo. Los soldados lo aplaudían, aunque muchos tragaban saliva con vergüenza. Sabían que esas palabras eran un reto directo al cielo, y que tarde o temprano el castigo caería. Las mujeres, por su parte, se habían vuelto sombras. Caminaban con los ojos bajos, los rebozos bien apretados, y las palabras escondidas en el pecho. El simple hecho de mirar al coronel podía significar un castigo. Una noche, mientras las más jóvenes molían maíz en piedras viejas, una de ellas murmuró: si Zapata existiera de veras, ya estaría aquí. Lupita, con las manos llenas de ampollas, la miró con determinación. Zapata existe, y va a venir. Yo lo sé. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una fe que ni el sol había podido apagar. El viejo don Matías, que escuchaba desde su catre, intervino: hija, ten cuidado con lo que dices. Las paredes oyen, y el coronel tiene oídos en todas partes. ¿Y qué?, contestó Lupita, con una mezcla de miedo y valentía. ¿Qué más nos puede quitar? Ya nos robó la tierra, el agua y la vida. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra, porque en el fondo, todos sabían que la muchacha tenía razón. Un día, el coronel decidió dar una lección al pueblo. Reunió a todos en la plaza, y ordenó traer a una familia entera que había intentado escapar durante la noche. Eran campesinos humildes, con 3 niños pequeños que apenas podían caminar. Aquí nadie se me va sin mi permiso, gruñó Alcázar, con su puro humeando entre los dientes. Y para que entiendan, el que se atreva a desafiarme, tendrá el mismo destino. Los hizo encadenar a la vista de todos. Los niños lloraban, la madre se santiguaba una y otra vez, y el padre apenas podía sostener la mirada, sabiendo que había condenado a los suyos por intentar ser libre. El castigo fue cruel. Los obligaron a trabajar sin descanso durante días, y los caporales se aseguraron de que todos vieran cómo se desmoronaban poco a poco. Ese espectáculo rompió algo en la comunidad. Algunos comenzaron a creer que Dios los había abandonado, que el desierto era su cárcel eterna. Otros, sin embargo, empezaron a murmurar con más fuerza el nombre de Emiliano Zapata, como si fuera un santo al que había que rezar en secreto. Por las noches, alrededor de fogatas escondidas entre dunas, los rezos se mezclaban con canciones viejas, y siempre, alguien susurraba: ya viene Zapata. Aunque nadie lo hubiera visto todavía, su sombra ya caminaba en los corazones. El coronel, en su soberbia, no se daba cuenta de que cada abuso era como clavar un clavo más en su propio ataúd. La gente no tiene agallas, decía a sus oficiales, riendo. Están rotos, y así los necesito. Mientras más débiles, más obedientes. Pero el desierto mismo parecía murmurar otra cosa. Los vientos levantaban tormentas repentinas, los coyotes aullaban de manera extraña, y hasta los caballos se agitaban en los establos como si presintieran un cambio. Y ese cambio ya se estaba gestando, compadre. Pork, al sur, en campamentos improvisados entre cañadas y mezquites. Emiliano Zapata escuchaba los rumores que llegaban por boca de arrieros y campesinos fugitivos. Cada palabra sobre los abusos del coronel era como chispa, encendiendo la pólvora de su corazón. No podemos dejar que ese desgraciado
siga jugando con la vida de la gente, dijo a sus hombres. Si el desierto quiere probar nuestra voluntad, pues que lo haga, pero nosotros vamos a cruzarlo. Sus generales, fierros, ángeles y otros se miraron con seriedad. Sabían lo que significaba ese reto. Cruzar el desierto no era solo enfrentar al coronel, era también desafiar a la misma naturaleza. Y sin embargo, ninguno dudó, porque cuando Zapata hablaba de justicia, no había obstáculo que pudiera detenerlo. Así, compadre, mientras la gente del rancho lloraba en silencio bajo el látigo del coronel, en otro rincón del país, ya se empezaba a escribir el destino que rompería esas cadenas. El desierto pronto iba a ser testigo de un duelo que nadie olvidaría. Dicen que un líder verdadero no necesita anunciarse con trompetas, compadre, porque su sola presencia hace temblar la tierra. Así fue cuando Emiliano Zapata, con su sombrero ancho y su mirada de fuego, puso por primera vez la vista sobre aquel desierto donde el coronel Alcázar reinaba como tirano. La caravana de jinetes del sur avanzaba lenta, con los caballos jadeando bajo el sol. El aire caliente hacía vibrar el horizonte como si fueran espejismos, y la arena se metía en los ojos y en la boca. «Carajo», murmuró el general Ángeles, limpiándose el sudor del bigote. «Este maldito desierto nos quiere quebrar antes de empezar». Zapata lo miró con calma. «El desierto solo prueba a los hombres, compadre. Y nosotros no vinimos a jugar, vinimos a liberar». Sus palabras, firmes como machete recién afilado, dieron nuevo aliento a la tropa. Desde lo alto de una loma, Zapata y sus hombres divisaron el rancho del coronel. A lo lejos, las chozas polvorientas parecían hormigueros agrietados, y los soldados de Alcázar patrullaban como buitres alrededor de un cadáver. Con un catalejo en mano, uno de los revolucionarios señaló: «Mire, general, ahí están los pozos de agua, custodiados como si fueran oro». Zapata frunció el ceño. «Y lo son, para esa gente. El desgraciado los tiene encadenados, con pura sed». Bajaron hacia una cañada cercana para ocultarse del sol y de los vigías. Allí, los campesinos fugitivos que habían escapado del yugo de Alcázar se reunieron con ellos. Eran hombres y mujeres esqueléticos, con la piel quemada y los ojos hundidos, pero todavía capaces de hablar con dignidad. Uno de ellos, Rafael, el joven soldado que había desertado del ejército del coronel, se adelantó. «General Zapata, aquí estamos para servirle. Yo fui soldado de Alcázar, pero no aguanté más ver cómo trataba a la gente. Lo que le contaron es poco. Ese hombre es un demonio». Zapata lo miró de arriba a abajo, con esa mirada que no juzga por el uniforme, sino por el corazón. El que se arrepiente y busca justicia, merece otra oportunidad. «Pero dime, ¿cómo está la gente?» Rafael tragó saliva, la voz quebrada. «Están peor que animales, general. Los tiene trabajando sin agua, castigando hasta a los niños. Y si no fuera por la fe que tienen en usted, ya se hubieran rendido». Esas palabras cayeron como brasas en el pecho de Zapata. No respondió de inmediato. Se quedó mirando el horizonte, donde el sol caía rojo como sangre sobre la arena. «Entonces, no hay más que decir», susurró. «Si esa gente confía en mí, no los voy a defraudar». Esa misma noche, cuando el calor bajó un poco, Zapata y algunos de sus hombres se acercaron en silencio a las orillas del rancho. Querían ver con sus propios ojos lo que sufría el pueblo. Y lo que vieron, compadre, les heló hasta los huesos. Hombres atados a troncos, mujeres arrodilladas, cargando cántaros que apenas podían levantar. Niños dormidos sobre la tierra, con la piel llena de llagas. Los soldados vigilaban con indiferencia, como si la miseria fuera algo natural. Uno de los revolucionarios apretó el puño. «General, deme la orden, y acabamos con esos desgraciados esta misma noche». Zapata lo detuvo con un gesto firme. «No a la justicia, no se llega con coraje ciego, sino con cabeza fría. Vamos a liberarlos, pero lo haremos bien, para que no quede duda de que la justicia del pueblo es más fuerte que cualquier tirano. Antes du retirars». Zapata se encontró con una escena que jamás olvidaría: a una muchacha, Lupita, arrastrando un balde de agua que parecía más grande que ella. La vio detenerse un momento, mirando hacia el cielo como si buscara respuesta. Aunque no podían hablar, los ojos de ambos se cruzaron en la penumbra, y en esa mirada se transmitió un mensaje más claro que 1000 palabras. «Estamos esperando. No nos abandones, San Zapata». Bajó el sombrero, apretó los labios y murmuró para sí: «Resiste, muchacha.
ya pronto serás libre. Al regresar al campamento, reunió a sus generales alrededor de una fogata. El aire todavía olía a arena caliente, pero el brillo de sus ojos encendió a todos. Compadres, dijo con voz grave, lo que vi allá no tiene nombre. Esa gente no necesita discursos, necesita libertad. Y nosotros se la vamos a dar. El general Ángeles asintió. Pero el coronel tiene trincheras, cañones y soldados bien armados. Zapata sonrió apenas, con esa calma que imponía respeto. No hay ejército que pueda contra un pueblo cuando ya no tiene miedo. Y yo me voy a encargar de que ese miedo desaparezca. Así fue como Emiliano Zapata puso el primer pie firme en el camino hacia la justicia en aquel desierto. Había visto el dolor con sus propios ojos. Había sentido la esperanza en la mirada de Lupita y había jurado que ningún coronel desgraciado seguiría, jugando a ser Dios. El sol del día siguiente traería consigo el inicio del plan, porque Zapata no era hombre de quedarse mirando. Zapata era hombre de actuar. Dicen que hay dolores que uno puede escuchar de lejos, compadre, pero cuando los ves con tus propios ojos, ya no hay vuelta atrás. Eso le pasó a Emiliano Zapata en aquel desierto. Lo que antes eran rumores, se volvió carne viva, frente a Elan, al amanecer. Zapata y un pequeño grupo de sus hombres se escondieron tras unas dunas para observar de cerca el rancho del coronel Alcázar. El sol apenas nacía, y ya los campesinos eran arrebatados de sus chozas a gritos de los caporales. Hombres famélicos cargaban troncos más pesados que sus espaldas. Mujeres, con rebozos desgastados, llevaban cántaros que se les resbalaban de las manos heridas. Y niños, compadre, niños con apenas 7 años, eran obligados a recoger espinas del desierto, como si fueran bestias de carga. Uno de los revolucionarios, con lágrimas contenidas, murmuró: «General, ¿esto es lo que llaman patria?». Zapata apretó los puños, y respondió con voz baja, firme como trueno contenido: «No, compadre. Esto es esclavitud. Y al que la provoca, lo vamos a hacer pagar». De repente, un alboroto sacudió la plaza del rancho. 2 campesinos habían intentado guardar un poco de agua en tinajas escondidas. Los descubrieron, los arrastraron hasta el centro, y allí, frente a todos, los obligaron a vaciar el agua en la tierra ardiente, para que aprendan quién manda aquí. Rugió el coronel Alcázar, con su puro encendido, y los ojos brillando de soberbia. Los prisioneros, exhaustos, apenas podían sostenerse de pie. La multitud, obligada a mirar, se mordía los labios, para no gritar. Entre ellos estaba Lupita, la muchacha de la mirada firme. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de rabia. Zapata, oculto entre la arena, sintió que algo se quebraba dentro de Elan. Miró a sus hombres. «¿Ven eso?», dijo con voz ronca. «Ese cabrón no solo roba agua, roba la dignidad. Y al que roba dignidad, compadre, se le arranca de raíz». Los hombres asintieron, con la rabia encendida en los ojos. Más tarde, en otra jornada, Zapata presenció una escena aún más dolorosa. Una anciana, demasiado débil para seguir trabajando, se desplomó bajo el sol. Los soldados, en lugar de ayudarla, comenzaron a burlarse. «Miren a esta vieja», dijo uno, dándole un puntapié. «Ni para morir sirve». El coronel apareció poco después, montado en su caballo negro. Observó la escena con desprecio, y sentenció: «El desierto decide quién vive y quién muere. Si esta vieja no aguanta, que se la lleve». Y la dejaron ahí, tirada, bajo los rayos implacables. Zapata, desde su escondite, cerró los ojos un momento. Se santiguó en silencio, y murmuró: «Que Dios me perdone, pero este hombre ya firmó su sentencia». Al regresar al campamento, la indignación lo desbordaba. Reunió a sus generales y a los campesinos que lo acompañaban. «Compadres, yo no vine aquí a contemplar desgracias, vine a terminar con ella». El general Ángeles, siempre calculador, preguntó: «¿Y cómo piensa hacerlo, mi general?». «El coronel está atrincherado, con cañones y soldados bien armados». Zapata se levantó, caminando alrededor de la fogata, como un jaguar enjaulado. «El coronel cree que el desierto lo protege, pero no sabe que el desierto también habla. Y la gente de estas tierras nos va a ayudar. Conocen cada duna, cada vereda, cada pozo escondido». Luego señaló con su machete hacia el norte, donde se levantaba la sombra del rancho. «El día que ataquemos, no seremos un ejército, seremos una tormenta. Y cuando esa tormenta caiga, no quedará ni la sombra del yugo de Alcázar». Los campesinos que habían escapado comenzaron a llorar. Uno de ellos, con voz temblorosa,
Se arrodilló ante Zapata. General, la gente está esperando ese día. Si usted entra, entramos con usted. Zapata lo levantó con firmeza. Nadie se arrodilla ante mí, compadre. Aquí todos somos pueblo. Esa noche, el campamento se llenó de murmullos esperanzados. Los hombres afilaban machetes, las mujeres cocinaban lo poco que tenían, y hasta los caballos parecían inquietos, como si supieran que pronto correrían hacia la libertad. Zapata se apartó un momento, mirando las estrellas. Pensaba en Lupita, en don Matías, en los niños descalzos, cargando espina, y entonces juró en silencio, con el alma ardiendo: aunque me lleve el mismo infierno, yo los voy a sacar de ahí. Porque hay promesas que no se hacen con palabras, compadre, sino con sangre. Y Zapata ya había decidido que la suya estaba empeñada. El desierto pronto iba a conocer el rugido de la justicia. En el silencio del desierto, cuando el viento silba entre las dunas y el fuego de la fogata se apaga poco a poco, nacen las conspiraciones que cambian destinos. Esa noche, Zapata reunió a sus hombres más cercanos para urdir la caída del coronel Alcázar. Sentados en círculo, con machetes brillando a la luz de la luna, escuchaban atentos cada palabra de su general. Zapata se inclinó sobre la arena, y con la punta de su cuchillo, dibujó un mapa improvisado: el rancho, los corrales, las torres de vigilancia y los pozos de agua. Miren bien, compadres, dijo con voz grave. Este no es un simple rancho, es una cárcel, disfrazada de hacienda. Uno de sus hombres, Pedro el Tuerto, mascó un pedazo de tabaco y murmuró: y está bien custodiada, mi general. Yo conté más de 50 hombres armados hasta los dientes. Zapata lo miró sin titubear. Y nosotros somos menos. Pero tenemos lo que ellos nunca van a tener: a la furia de un pueblo que ya no aguanta más cadenas. El general Ángeles, siempre calculador, sacó un cuaderno y apuntó números. Si atacamos Gifrenchi será un suicidio. Necesitamos dividir sus fuerzas. Zapata sonrió, encendiendo un cigarro con calma. Eso es justo lo que vamos a hacer, compadre. El plan era sencillo en papel, pero requería valentía en carne y hueso. Primero, infiltrarían a algunos campesinos que fingirían rendirse, llevando noticias falsas de que los zapatistas habían huido hacia el sur. Con eso, el coronel mandaría parte de su tropa tras un fantasma. Después, en plena madrugada, los hombres de Zapata atacarían desde el flanco menos protegido, a los corrales, donde guardaban caballos y mulas. Si lograban soltar a los animales, el caos sería inevitable. Y finalmente, cuando el rancho ardiera en confusión, Zapata entraría con el grueso de sus fuerzas directo al corazón, la Casa Grande, donde Alcázar dormía confiado entre lujos robados. Pero mi general, interrumpió un joven revolucionario. ¿Y los prisioneros? ¿Qué pasará con ellos en medio del ataque? Zapata clavó sus ojos en el muchacho, y su voz se llenó de determinación. Los prisioneros son la razón de este ataque. Ningún tiro, ningún machete, se dará sin pensar primero en su libertad. El que los toque a ellos será enemigo de Zapata. Los hombres asintieron, y en el aire se encendió una chispa de respeto y fe. Al día siguiente, Zapata salió a caminar solo por el desierto. Necesitaba hablar con la tierra, con los espíritus de los que habían muerto bajo ese sol inclemente. Se arrodilló sobre la arena caliente, tomó un puñado y lo dejó caer entre sus dedos. Tú me has visto sangrar, desierto susurró. Ahora vas a ser testigo de cómo se rompe una cadena. Mientras tanto, en el rancho, el coronel Alcázar se confiaba cada vez más. Creía que el desierto lo protegía como un manto invisible. Sus hombres reían, sus banquetes eran abundantes, y cada noche brindaba con vino importado. Ajeno al destino que se cernía sobre él, esos campesinos no tienen agallas, decía con arrogancia. El desierto los va a enterrar antes de que puedan levantar la mirada. Lo que no sabía era que, a unos kilómetros de allí, la tormenta ya estaba en formación. Esa misma noche, Zapata reunió al pueblo entero que lo acompañaban: mujeres, ancianos, niños, todos. Les habló sin rodeos, de pie sobre una roca, iluminado por la luna. Compañeros, mañana puede que el sol nos vea caer. Pero si quimos, que sea peleando, por lo que es nuestro. Un murmullo recorrió la multitud. Lupita, la joven de mirada desafiante, se levantó entre la gente. Mi general, dijo con voz firme, yo entraré con ustedes. No tengo armas, pero mis manos pueden liberar cadenas. Zapata asintió, con un brillo de orgullo en sus ojos. Tus manos valen más que 100 rifles, muchacha, y tu valor será ejemplo
para todos. El plan ya estaba trazado. La gente lista, el desierto, cómplice, silencioso. Solo faltaba una cosa, en esperar el momento en que la luna se escondiera y la oscuridad cubriera el rancho. Porque cuando los hombres de Zapata se mueven en la noche, compadre, no son hombres, son sombras. Y esas sombras estaban a punto de caer sobre el coronel Alcázar. El reloj del destino marcó su hora cuando la luna se escondió tras un manto de nubes espesas. La oscuridad cubrió el rancho, y en el silencio del desierto se podía escuchar hasta el más leve crujir de los grillos. Era el momento. Zapata, montado en su caballo negro, levantó la mano para detener a sus hombres. Nadie habló, nadie respiró fuerte. Solo se escuchaba el viento arrastrando la arena. Compadres, susurró, recuerden, no vinimos a matar por gusto, vinimos a liberar. El que dude, que se regrese ahora, porque lo que viene nos va a probar hasta los huesos. Nadie se movió. Todos estaban dispuestos. 3 campesinos, disfrazados con sombreros viejos y ropa harapienta, se adelantaron hacia el rancho. Fingían ser peones cansados, desertores de la revolución que buscaban refugio. Llevaban consigo noticias falsas en que Zapata había huido al sur con solo unos cuantos hombres. Los guardias del rancho, medio adormilados y confiados, se tragaron la mentira. «Ja, lo ven», rió uno de ellos. «Ese tal Zapata no es más que puro cuento». Sin saberlo, habían abierto la puerta a la tormenta. Mientras tanto, en el corral de caballos, Pedro el Tuerto y otros 4 zapatistas reptaban como culebras entre la arena. Cada paso era calculado, cada sombra aprovechada. Cuando llegaron a las cercas, sacaron cuchillos filosos y empezaron a cortar las cuerdas. Los caballos, nerviosos, relinchaban suavemente. Pedro les susurraba: «Tranquilos, muchachitos, ya casi son libres». Con un corte certero, las puertas del corral se abrieron de par en par. En segundos, una estampida sacudió la tierra, decenas de caballos y mulas corrieron desbocados por el rancho, tumbando barriles, carretas y soldados desprevenidos. Los centinelas gritaron alarmados. El caos se apoderó del lugar. El coronel Alcázar salió a trompicones de su cuarto, aún en calzones y con el bigote revuelto. «Maullitus inútiles. Agarren a esos animales, carajo». Pero antes de que pudiera calzarse las botas, una llamarada iluminó la noche. Urbina, siguiendo las órdenes de Zapata, había incendiado las pacas de heno junto a la bodega. El fuego se elevó al cielo, como si el mismo infierno hubiera descendido sobre el rancho. En ese instante, Zapata dio la señal. «Ahora, muchachos». Cientos de zapatistas surgieron de la oscuridad, como si fueran espectros nacidos de la arena. Avanzaban a caballo, machete en mano, lanzando gritos que helaban la sangre: «Viva Zapata, tierra y libertad». Los soldados del coronel intentaron formar líneas, pero era inútil. Entre el fuego, la estampida de caballos y los gritos de guerra, la disciplina se desmoronó como castillo de arena. Adentro del rancho, los prisioneros escucharon el estruendo y se miraron entre sí con esperanza. Uno de ellos, un viejo con la espalda encorvada, se santiguó murmurando: «Diosito, si es cierto que vienes en ayuda de los pobres, que sea esta la hora». Y afuera, los machetes de los campesinos abrían camino hacia esa libertad soñada. En medio del combate, Lupita se coló entre la confusión, esquivando soldados y llamas. Con un manojo de llaves robadas a un guardia caído, corrió hacia la bodega donde estaban encadenados los esclavos. «Aguanten, paisanos», gritó. «Zapata ya está aquí». El sonido de los cerrojos abriéndose fue como un canto de victoria. Los prisioneros salieron tambaleantes, algunos llorando, otros levantando los puños. «¡Viva Zapata!», gritaban entre lágrimas. «Que Dios lo bendiga». Mientras tanto, el coronel Alcázar intentaba reorganizar a su tropa. «¡Cobardes! Esos no son más que campesinos sucios, mátenlos a todos». Pero la realidad lo golpeaba con cada rincón del rancho en llamas, con cada soldado suyo que huía despavorido. Su mundo, construido sobre cadenas y abusos, se derrumbaba frente a sus ojos. Y Zapata, desde su caballo, lo observaba con mirada de acero. El plan había funcionado. El rancho ardía, los prisioneros comenzaban a escapar, y el coronel estaba acorralado. Pero la justicia de Zapata no era rápida ni ciega. No, compadre. Lo que venía ahora sería más duro, porque Zapata sabía que para cortar de raíz la injusticia, no bastaba con derribar un rancho. Había que quebrar el orgullo del tirano. El rancho
ardía como un infierno desatado. Las llamas pintaban el cielo de rojo, y el humo se alzaba como un grito de venganza. Entre el caos de caballos desbocados, soldados huyendo y campesinos liberados, solo una figura permanecía erguida en el coronel Alcázar, con el sable en mano, rodeado por unos pocos hombres leales que aún no se habían rendido. Zapata lo divisó desde lo alto de su caballo, y espoleó hacia él a sus hombres. Abrieron paso, porque sabían que ese momento no le pertenecía a nadie más que a su general. «Coronel Alcázar», rugió Zapata, su voz resonando como trueno. «Se acabó tu juego con las vidas del pueblo». Alcázar apretó los dientes, sudando bajo el calor del fuego. «¿Y tú quién te crees, indio insolente?», escupió con rabia. «Soy la ley, en este desierto». Zapata desmontó lentamente, con calma, como quien sabe que la victoria ya está escrita en la arena. Sus botas crujieron al pisar los tablones de la plaza del rancho. «La ley verdadera, coronel», dijo con voz firme, «es la que nace del sufrimiento de los pobres, y esa ley, hoy, te condena». Los soldados que lo acompañaban miraron a su alrededor. El fuego se acercaba. Sus compañeros caían uno a uno, y los gritos de «¡Viva Zapata!» retumbaban como martillazos. Uno tras otro, tiraron las armas y huyeron, dejando solo al coronel frente al caudillo del sur. Alcázar levantó su sable, tembloroso, pero orgulloso. «Si me quieres, ven por mí, pero que sepas que no me arrodillaré jamás ante un campesino». Zapata lo miró con desprecio y respondió: «Entonces caerás de pie». Pero el choque fue brutal. El coronel lanzó un tajo con todas sus fuerzas, pero Zapata lo esquivó con la agilidad de un jaguar. Con un movimiento seco, lo desarmó, haciendo que el sable volara por los aires y cayera entre las llamas. El coronel retrocedió, jadeando, hasta tropezar con una carreta incendiada. El calor lo ahogaba, el sudor le nublaba la vista. «¡Mátame de una vez, cobarde!», gritó, su voz quebrada entre furia y miedo. Zapata se acercó despacio, con la mirada fija como cuchillo. «No, coronel», dijo, «no voy a darte la muerte fácil que tanto ansías». En ese momento, los campesinos liberados comenzaron a rodearlos. Hombres y mujeres con cadenas rotas en las manos, con marcas de látigo en la espalda, con lágrimas en los ojos. Todos miraban al coronel, con una mezcla de odio y dolor. Zapata levantó la voz para que todos lo escucharan. «Este hombre los hizo sufrir. Este desgraciado convirtió sus vidas en un juego cruel». El silencio se volvió pesado. «Nadir, hoy», continuó Zapata, «no será Zapata quien dicte la justicia. Será el pueblo». El coronel palideció. «No, ellos no tienen derecho a juzgarme», vociferó, desesperado. «Soy un oficial del ejército. Soy autoridad». Una anciana se adelantó, encorvada, pero con ojos ardientes. Era Rosa, la misma mujer a la que el coronel había humillado días atrás. «¿Autoridad?», dijo, su voz temblorosa, pero firme. «Tú no eres más que un verdugo vestido de soldado». Le escupió a los pies, y el coro de campesinos rompió en gritos. «¡Justicia! ¡Justicia!». Zapata extendió el machete hacia Rosa. «Madrecita», dijo con respeto, «el primer golpe es tuyo». La mujer tomó el arma con manos débiles pero decididas. No buscó matar, no buscó sangre, simplemente usó el machete para cortar las charreteras doradas del uniforme del coronel, arrancándole el símbolo de poder que tanto había usado para esclavizar. «Ya no eres coronel», susurró. «Ahora eres nada». Los demás campesinos se acercaron uno a uno. Algunos lo abofetearon, otros le arrojaron al rostro las cadenas rotas, otros simplemente lo miraron con un desprecio que pesaba más que cualquier golpe. El coronel cayó de rodillas, derrotado, más por la vergüenza que por la fuerza. Sus lágrimas se mezclaron con el polvo y el sudor. Zapata lo miró un instante más, y con voz solemne dictó la sentencia: «Vivirás, Alcázar, pero vivirás como lo que eres, un hombre marcado por la vergüenza. Donde vayas, tu nombre será sinónimo de cobardía, y que Dios te perdone, porque este pueblo no lo hará». El coronel fue arrastrado fuera del rancho, humillado ante todos, reducido a un espectro de lo que alguna vez creyó ser. Las llamas devoraban su imperio de injusticia, y el grito de libertad resonaba entre los que ahora respiraban aire nuevo. Zapata montó de nuevo su caballo, levantó el machete al cielo y exclamó: «Tierra y libertad, compadres, que el desierto sepa que los hombres no nacieron para ser esclavos». El rugido de la multitud respondió con fuerza,
¡Viva Zapata! ¡Viva la revolución! El sol se levantaba tímido sobre el desierto, iluminando un rancho que ya no era prisión, sino símbolo de libertad. Las llamas se habían consumido, dejando solo cenizas que giraban en el aire, como recuerdos de la injusticia pasada. Zapata cabalgaba entre la multitud liberada, escuchando los susurros de quienes por primera vez respiraban sin miedo. Cada rostro mostraba cansancio, sí, pero también la chispa de la esperanza. «Compadres», dijo Zapata, deteniendo su caballo, «miren alrededor. Esto no es solo tierra quemada, es la semilla de nuestra libertad». Lupita, con los ojos brillantes y las manos aún temblorosas por la emoción, se acercó. «Mi general», dijo, «¿de veras todo terminó?» Zapata sonrió, con esa calma que solo tiene quien sabe que la justicia ha hecho su camino. «Sí, muchacha, todo terminó, para ellos, pero esto recién empieza, para nosotros. Porque la libertad, compadre, no se defiende con armas, sino con memoria y valor». El coronel Alcázar, humillado y derrotado, fue llevado a la plaza del pueblo cercano. Allí, los habitantes lo señalaron, lo miraron con desprecio, y, sin necesidad de cuchillo ni de fusil, le hicieron sentir lo que realmente significa la justicia popular. Ni los gritos, ni los llantos, ni las súplicas pudieron limpiar su nombre. Cada piedra del desierto parecía recordarle sus crímenes. «Que Dios lo perdone», susurró Zapata al verlo encogido. «Nosotros, compadres, nos encargaremos de que nunca más vuelva a levantar la cabeza». Mientras tanto, los campesinos liberados comenzaron a reconstruir lo que el coronel había destruido. Se compartieron alimentos, se repartió agua, y se levantaron chozas improvisadas. Entre ellos, los ancianos enseñaban a los jóvenes que la libertad no se mendiga, se defiende. Don Matías, con la espalda todavía encorvada, se acercó a Zapata y le dijo: «Mi general, hoy nos devolvió algo que creímos perdido en la esperanza». Zapata asintió, mirando al horizonte donde el desierto parecía más amable. «Nunca olviden, compadres, que la esperanza es más fuerte que cualquier desierto. Mientras la cuidemos, ningún tirano podrá arrebatárnosla». Esa tarde, mientras la brisa recorría las dunas, Zapata reunió a su gente para dar un mensaje final. «Recuerden algo», dijo, «la justicia no se mide solo con fuerza, sino con la conciencia de hacer lo correcto. Cada uno de ustedes, hoy, es guardián de esa justicia». Los hombres y mujeres lo escuchaban atentos, con la piel erizada por la emoción. Algunos lloraban, otros reían, pero todos sentían el peso y la importancia de lo que había ocurrido. «Que nunca más un coronel, un hacendado ni un tirano juegue con la vida de la gente», continuó Zapata. «Y que recuerden, compadres, que nosotros somos pueblo, y el pueblo jamás será vencido». El sol comenzaba a caer, tiñendo de naranja y oro las dunas del desierto. Zapata montó a caballo, observando su obra en el rancho destruido, los esclavos liberados y la dignidad restaurada. Antes de desaparecer entre las dunas hacia el sur, levantó la voz y gritó: «Que viva la revolución, que viva la justicia del pueblo». Y como dice, por esos rumbos a la libertad no se regala, se conquista. Y hoy, compadres, hemos sido testigos de cómo un hombre puede cambiar el destino de muchos. En ese momento, compadre, el desierto dejó de ser prisión para convertirse en testigo. Testigo del valor de quienes no se doblegan, de los que luchan por los indefensos, de los que confían en la justicia verdadera en la que nace del corazón de los hombres y mujeres libres. Y así, entre cenizas, lágrimas y esperanza, Zapata continuó su camino, dejando tras de sí un ejemplo que jamás se olvidaría. «Ándale pues», susurró un viento cálido entre las dunas, «que la justicia siempre encuentra su sendero, aunque tenga que cruzar el desierto más cruel».